Ok, vamos a, en este caso, resolver este examen, donde primeramente se dicen las instrucciones de que el examen es individual, el formato es libre y se deberá juntar todo lo que se considera necesario para evaluar. Primeramente se dan dos conjuntos de datos, un conjunto A, un conjunto B, para una mezcla de metanol y etanol a dos diferentes presiones. Sin embargo, no se dice cuál es de 1 bar y cuál es de 5 bares. Yo debo determinar cuál es cuál. Ok, para esto me voy a guiar de una herramienta. Primeramente, como yo no sé cuánto puede valer mi J, vamos a dejar que la rueda decida, para que no piensen que yo lo haga directamente trampa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La J eran opciones de 1 a 9. Ok, entonces ya tengo diferentes opciones del 1 al 9. Vamos a ver primeramente cuál va a ser mi J. En este caso mi J que voy a trabajar va a ser con J igual a 6. Perfecto. Eso me debe estar indicando primeramente pues que la J va a ser igual a 6 y ahorita vemos en qué me cambia. Vamos a ver qué podemos contestar de las preguntas que están puestas aquí. Dice, ¿es la mezcla etanol-metanol una mezcla ideal? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues lo primero es graficar los datos de equilibrio. Eso me puede dar una idea a mí qué tipo de mezcla es. En este caso voy a abrirlas por acá para que no quede grabado lo del disco duro y vamos a buscar el archivo correspondiente que pude haber utilizado para resolver el examen. Pude haber utilizado primeramente un archivo de Excel que teníamos precargado cosas puestas de McCabe. Entonces, aquí estoy esperando a que abra, es decir, no tengo nada preparado para consumir unos pocos segundos, unos pocos minutos que les pudo haber pasado también a ustedes. Estoy tratando de hacer algo, digamos, en tiempo real, con diferentes limitaciones que uno puede llegar a tener. Y vamos a ver qué tanto puedo usar para el examen. ¿Cuánto mi J es igual a 6? Sigue cargando en este caso el Excel, que puede tardar en abrir. Lo que puedo ir calculando en lo que abra el Excel, ¿por qué no? Pues en los valores que dependen de J. Quiere decir aquí en este caso que voy a tener 80% de metanol destilado, 10% en fondo. De alimentación me dan en base a composición de etanol. En etanol voy a tener que vale 0.20 más 0.05 por J. Mi J es igual a 6, por 0.05 es igual a 0.3. Quiere decir que tengo una alimentación 0.50 de etanol. Por lo tanto, también tengo 0.50 de metanol. Ahora, se alimenta como mezcla líquido-vapor. Va a estar alimentada en 40 más 2 por 6, 12. Serían 52% vaporizada. Quiere decir que la parte líquida en este caso va a ser 48%. Y mi relación de reflujo va a ser 2 más 0.2 por 6. En este caso 6 por 0.2 es 1.2. Y más 2 serían 3.2. Mi relación de reflujo va a ser 3.2. La presión que voy a utilizar va a ser 1 bar. Perfecto. Entonces ya tengo más o menos calculado mis datos. Lo primero que debo de hacer es eliminar todo lo que yo sepa que no me va a servir, porque puede generar confusión a mí
o a la persona que va a revisar las cosas. Es decir, yo puedo eliminar todas las hojas, bueno, primeramente guardar este archivo con otro nombre para tener un archivo base en caso de que llegue a modificar algo que no me y que tenga que volver a empezar. Entonces vamos a cambiarle ahí a versión 2 y lo que sigue es modificar todo lo que yo sepa que no me va a servir, eliminar, y ya en caso de que necesite alguna otra hoja poner, pues la puedo agregar, pero primeramente podemos eliminar todo lo que yo sé que no me va a servir. Ok, curva de equilibrio, el flash me puede servir, un flash solo también me puede servir. Curva de equilibrio es donde se grafican las cosas. En este caso, pues primeramente va a ser copiar los datos y los puedo copiar directamente del PDF o los puedo copiar en este caso del Word. Vamos a tratarlos de copiar en PDF para ver cómo se copian. Y aquí voy a poner en esta hoja que van a ser los datos. Si bien lo primero sí se me respeta, lo siguiente ya no se me respeta. ¿Se fijan cómo se van copiando? No se respeta para nada los valores. Es decir, si yo tomo en cuenta esto, no me está respetando como tal que yo los pegue en orden. Eso me pudo haber generado algún problema en el examen. Una de dos es tratarlos de copiar de manera diferente. Por ejemplo, empezando desde acá, a ver si así me lo vale como... ¿No? Sigo igual. Entonces, una de dos, puedo ver qué pasa, o bien puedo, si lo está copiando en fila, sí, me está generando demasiados problemas digamos, esta manera de copiar. Entonces, no los puedo pegar transpuestos. Ok, pero ya sé qué hacer. Entonces puedo pegarlos así. A esto se me los pega así. ¿Por qué? Que son complicaciones que me puede haber presentado. Vamos a ver, porque no los quiero copiar a mano. Entonces vamos a tratar de consumir un poco de tiempo aquí. No en tiempo solución, sino que también es tiempo que se pudieran haber llevado ustedes. Creo que lo tenía guardado el archivo en un archivo de Word, pero supongamos que me voy a basar en el PDF. Entonces a partir del PDF voy a tratar de copiar los datos. A ver si los pego en este. Aquí se me los pega como tabla. Los pegué como Word, me los pega como tabla. Entonces, esta tabla ya la paso aquí y se me elimina mi problema de pegado. Es decir, ya pude solucionar el primer problema, que era pegar los datos de alguna manera rápida o sencilla. Ok, ahora, la curva de equilibrio, esta que está aquí, está considerando datos de equilibrio, pero generados por el flash. Entonces lo que yo puedo hacer es primeramente quitar los equilibrios 2 que estaban basados en algunos datos que se habían puesto en el simulador y modificar esta parte de equilibrio, y es poner de los datos valores en X y poner de la pestaña datos valores en Y. ¿Qué me va a decir esto? Pues voy a tratar de modificar otra vez y ponerle equilibrio de los datos A.
¿Ok? Vean cómo está quedando la gráfica. Estas líneas me pueden llegar a estorbar. Si me llegan a estorbar, pues las puedo quitar. Vamos a poderlas quitar poniendo los puntos iguales en alimentación, en agotamiento. Simplemente para irlos quitando. Y ahorita corrijo lo que tengo que corregir. Es decir, ya quité al menos las líneas que me estorbaban. Ok, este es el conjunto de datos A. Voy a graficar aquí también el conjunto de datos B para ver qué ocurre y a ver si son diferentes las curvas. Eso a lo mejor me ayuda a determinar equilibrio B. Pues, ¿cuál es la gráfica en este caso a un bar y a 5 bares? El equilibrio B y el equilibrio A. Eso me indica que el equilibrio A está más separado de la línea de 45. Quiere decir que el equilibrio A debe de estar más lejos, bueno, más bien debe de estar a una presión más baja. Quiere decir que el equilibrio A está dado a un bar y el equilibrio B está dado a la otra presión. Entonces, en el examen, primeramente dice, la mezcla etanol-metanol es una mezcla ideal. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Al ver la curva como da uniforme, en este caso, yo podría asumir que realmente estoy representando un equilibrio ideal. No observo ningún punto azeotrópico, no observo nada al respecto. Entonces, de manera rápida me podría dar cuenta de que se puede comportar como una mezcla ideal. Entonces, aquí voy a tratar de contestar. Inciso A. Si es una mezcla ideal, ya que se observa un comportamiento uniforme y no se percibe, por ejemplo, ningún punto azeotrópico. Por ejemplo, es la respuesta del punto A. ¿Cuáles son los datos que corresponden a un bar? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Los datos que corresponden a un bar, decíamos, es el conjunto A. Entonces, o es el primer conjunto de datos. Los datos correspondientes a un bar son los del conjunto A, ya que este conjunto está más alejado de la línea de 45. Si trazo etapas, serían menos etapas. Ok, vamos a ver el punto C, la respuesta C. Máxima composición de metanol posible en la destilación a un bar. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues llego a esa conclusión ya que no tengo ningún punto azeotrópico. El equilibrio me dice que se puede obtener hasta 100% de metanol si yo quisiera. Entonces, no se observa ninguna limitante, por lo
que se podría obtener hasta 100% metanol en caso de que fuera necesario. Aunque sabemos que es muy difícil. ¿Va? Ok. Etapas mínimas para obtener las composiciones de destilado y fondo requeridas. Para las etapas mínimas las voy a hacer a 1 bar porque es la presión de funcionamiento de la columna. Entonces, a partir de aquí solamente le voy a hacer caso al conjunto A, que es el de 1 bar. Entonces al conjunto B lo voy a eliminar. Y ya tengo el conjunto A, que es el conjunto de 1 bar. Tengo que poner mis composiciones de destilado, fondo, para yo poder calcular mis etapas mínimas. Principalmente ubicar los puntos. Ahí me dice que tenemos, si es 80%, sí, 80% de metanol en destilado. Entonces yo parto de 80%. ¿Va? Y en fondo, en agotamiento, parto de 10%, porque ese es el 10% de metanol. Es decir, parto de este punto de aquí, a este punto de aquí. Y eso lo que me da es mi composición de destilado, mi composición de fondo, y si yo quisiera trazar etapas, pues las podría trazar en base a la línea de 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos. Quiere decir que mínimamente ocupo 8 etapas, al menos para obtener esas composiciones, desde la composición de destilado hasta la composición de fondo. Entonces, se necesitan al menos 8 etapas mínimas, 8 etapas, desde la composición de destilado hasta la del fondo a reflujo total. Y esto es para etapas mínimas. Que a lo mejor quiero que el profesor vea el procedimiento o que me entienda qué es lo que yo quise hacer, pues copio esta imagen para que vea qué es lo que quise hacer. Ok, y ya aquí ya se alcanza a ver qué es lo que quise hacer y en qué me estoy basando. Ok, siguiente inciso. ¿Cuál es el valor de la relación de reflujo? Para esto necesitaría conocer primeramente la relación de reflujo mínimo. Entonces ya hay que ir metiendo datos. Ya más fondo. Bueno, en rectificación ya metí. En alimentación todavía no meto los datos que son requeridos. En este caso, tengo que hacerle caso a los valores de J. Decíamos, tenemos .20 más .05 por 6, que fue mi J, es .30. Entonces, .20 más .30 son 50% etanol. Entonces, también tendría 50% metanol. Ya tengo esos .5, .5. La vaporización. Esta vaporización se relaciona con mi valor de Q. En este caso, yo tengo 40 más 12 son 52% vaporizada. Eso me indicaría que yo tengo 48% como líquido. Eso me dice que mi Q vale 0.48.
Se me calcula una pendiente negativa, como era de esperarlo, porque es Q entre Q menos 1. Y vamos a ver hacia dónde se trazó mi curva. Se trazó hacia allá, quiere decir que estamos bien. Ahora, para calcular el reflujo mínimo, recordemos que debe ser en donde intercepta la alimentación y el equilibrio, que aproximadamente es en punto 43 y en punto 56. Vamos a ver si es cierto. El reflujo mínimo va a partir de 80 y va a llegar hasta punto 43 y punto 56. Vamos a ver si con esto sí se me calcula mi reflujo mínimo. Ya calculé mi reflujo mínimo, vean, si va muy cercano ahí, a ese valor. Eso me ayuda a calcular mi pendiente mínima y por tanto mi reflujo mínimo. Ahora, ¿cuánto vale mi reflujo real? Mi reflujo real vale dependiendo de mi J. En este caso mi J es 6. 2.2 por 6 es 1.2 más 2 es 3.2, lo que valga reflujo mínimo. Entonces, aquí le tengo que poner 3.2, lo que valga el reflujo mínimo. Y ya obtengo mi relación de reflujo. Entonces, la relación de reflujo resulta 5.9 considerando un reflujo mínimo de 1.8. De 1.8. Más o menos. Si yo quiero que se vea qué es lo que intenté hacer o cómo saqué el reflujo mínimo, pues puedo copiar este gráfico. Lo saqué en base a esta parte de aquí. Siguiente punto. ¿Cuál es el número de etapas teóricas? El número de etapas teóricas ya es trazar las etapas. Es decir, ya es trazando con ese reflujo mínimo esta pendiente y estos puntos. Este lo voy a dejar, por ejemplo, en punto 4. Con eso me calcula una nueva Y. Yo veo que ya cruzó, en este caso, la alimentación. La puedo acortar simplemente para saber en dónde va a interceptar la línea verde, la línea de agotamiento, que puede ser en punto 47 y punto 52. Punto 47 y punto 52 se calcula automáticamente. Más o menos me da el punto de intercepción. Ocupo aumentar poquito, 47.5. Intercepta mucho mejor. Y en agotamiento, pues debe terminar en estos dígitos. Entonces, el agotamiento empieza en punto 1 y termina en esta intercepción. A partir de aquí ya puedo trazar el número de etapas teóricas. La diferencia entre teóricas y mínimas es que las mínimas están trazados sobre la línea 45 y las teóricas ya sobre las líneas que estoy determinando.
Entonces vamos a tratar de trazar. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 etapas aproximadamente para tener 80% de etanol a 10% de etanol en el fondo, bueno, 80% metanol y 10% metanol en el fondo. Entonces voy a copiar esto. F. Trazo en este caso las etapas teóricas. Y son 10. Y aquí yo puedo más o menos ejemplificar qué fue lo que traté de hacer. Ok, lo que pide es que se recalcule en este caso lo mismo de D, E y F usando FUG y explicar diferencias. Ok, lo puedo hacer o lo puedo hacer al final. Aquí primeramente me interesa calcular los flujos. Voy a hacer, ¿qué puedo hacer más rápido? Para mí, para calcular FUG, ocupo abrir el archivo de FUG, calcular volatilidades relativas, empezar a calcular el valor de phi. A lo mejor esto me va a tardar mucho. Voy a tratar de hacer lo mismo, pero usando, en este caso voy a calcular los balances. ¿Va? Que puede ser de manera rápida, de alguna manera. Tengo que calcular los flujos de vapor que entra al condensador, líquido que se regresa, V, fondo que sale, y de destilado que sale. Los flujos más rápidos que uno puede calcular es los de destilado y fondo. Entonces esto es así y esto es así. Como yo lo voy a hacer en base a metanol, pues yo tengo 50% metanol, son 100 moles. ¿Por qué sé que son 100 moles? Por este de aquí, si no, aquí me fijo cuántos moles son. Esos son 100. Y voy a poner, tengo 80% en el destilado. Lo dejo así. Más 10% en el fondo. Lo puedo poner así. Ahora, en lugar de poner fondo, yo puedo poner que cuánto vale, en este caso vale 100 menos el destilado. Es decir, yo tengo 50 porque es 0.5%, es igual a 0.80 por D, más 0.10 por 100 es 10, menos 0.10 por D. Es decir, D es igual a 40, porque van a ser 50 menos el 10, menos 10, entre 0.80 menos 0.10. Entonces es 0.80 menos 0.10. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Y aquí voy a poner los flujos. Flujos. Y aquí voy a poner, pues es 40 entre 70. 40 entre
.70. O si lo quiero poner tal cual como me salió en las cuentas, pongo 50 menos 10 entre .80 menos .10. Y eso es lo que me saldría, que esto es lo que vale el destilado. El fondo pues sería 100 menos este destilado. Ya calculé. El líquido lo puedo calcular en base al destilado. Deja, copio este valor. El líquido lo puedo sacar en base a la relación de reflujo. Mi relación de reflujo es L entre D. Y L entre D me sale 5.9. Si no me acuerdo, puedo irme a la parte de arriba. 5.9. Ok. Quiere decir que mi líquido es igual a 5.9 por todo esto. .9 por destilado. Tengo mucho flujo de líquido. Y el flujo que está en el condensador, bueno, que entra al condensador, es igual a L más D. Siempre. Entonces, estos son los flujos. Los únicos que deben cumplir balance en este caso de los 100 son el fondo y el destilado. Estos, como son parte de los flujos internos de la columna, no es necesario que cumplan en este caso los 100, porque se están acumulando ahí dentro de la columna, están intercambiándose y se están recirculando. Entonces, pues simplemente ya después puedo poner el dibujito para decirle al profesor qué flujos estoy considerando, que este es D, este es L que se regresa y este es V. Entonces, para mostrarle mi procedimiento o algo de mi procedimiento, pues ya lo puedo poner aquí. Cómo me fueron saliendo sus flujos. Y pues todos deben estar relacionados. Aquí se puede mostrar la formulita, que fue lo que fui diciendo. Ok. Pues ya, no tengo otra salida más que, en este caso, sacar lo correspondiente a Foucault. Y para eso, pues puedo tener otro archivo en el cual esté basado lo de Foucault. Que igual voy a guardar con otro nombre, con Foucault archivo versión 2, antes de ponerme a modificar. Ahora sí que ya lo puse, voy a eliminar todo lo que no necesito. Esta a lo mejor lo ocupo, esta hoja no la ocupo, y eliminar. Voy a ocupar Fenske, Underwood, Gilligan, Kirkbride. Entonces, Fenske, necesito poner las composiciones requeridas. Destilado del componente ligero, en este caso es el metanol, pues pongo 80. ¿Cómo supe que fue el metanol? Pues grafiqué datos de metanol y la curva me dio como me debería de dar. Así lo puedo saber. Otra,
yo puedo investigar los puntos de ebullición del metanol y el etanol. Destilado del pesado, pues punto 20. Fondo del ligero, punto 10. Fondo del pesado, punto 90. Ok. Lo que interesa aquí en Fenske es que yo pueda sacar una volatilidad promedio. Es decir, una volatilidad en el destilado y una volatilidad en el fondo. ¿Cómo puedo sacar esas volatilidades? Puede ser con los datos de equilibrio. Yo tengo que la volatilidad del componente 1 respecto al 2 debe ser igual a K de 1 entre K del 2. Y esto a su vez, la K de 1 va a ser igual a Y de 1 entre X de 1. La K del 2 o la constante de equilibrio del componente 2 va a ser igual a Y de 2 entre X de 2. Como tengo mezcla binaria, simplemente yo puedo poner esto igual y en lugar de poner Y2 voy a poner 1 menos Y1 y en lugar de poner X2 voy a poner 1 menos X1. Quiere decir que ya tengo una fórmula para calcular volatilidades en función de las composiciones que yo tenga. ¿Va? Entonces, existen varias opciones. Una es para cada punto de equilibrio. Aquí le voy a hacer caso a estos valores, porque es el conjunto A. Voy a calcular en este caso Y1 entre X1 y esto entre 1 menos Y1 entre 1 menos X1. Esta es mi volatilidad en las partes de arriba. Yo puedo irla calculando hasta la parte de abajo. No la calculo para el 0 o para los unos porque me va a dar indeterminado. Ok. Entonces, una opción para yo poner promedio, yo puedo utilizar toda la multiplicación producto de todos estos y elevada a la 1 entre tantos datos como yo tenga. Como estos son datos de equilibrio, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 1 entre 18 datos. Quiere decir que mi volatilidad promedio que yo voy a utilizar puede ser esta. Y esta realmente no me importa. Es decir, esta la obtuve considerando un promedio de todos los datos de equilibrio. Puede pasar. Otra forma de sacar las volatilidades es más o menos, digamos, a una parte de arriba, que en este caso es punto 10 de metanol. Yo puedo saber la volatilidad en ese punto. Más o menos en punto 80 de metanol, que voy a agarrar en este punto, que corresponde aproximadamente a las composiciones de fondo y destilado. Y pues voy a sacar su promedio.
Es decir, es esta por esta elevada a la 0.5. Y eso me da este valor, que es 1.71 también. Pues también lo puedo utilizar. Puedo hacer esas dos aproximaciones. En este caso estoy tomando solamente esta. La otra manera es tratar de resolver un flash en el destilado y un flash en el fondo, considerando las constantes de Antoine. Pero eso me puede consumir tiempo. Pero me puede consumir menos tiempo que tratar de saber cómo hacer las volatilidades. Ya será la función del profesor evaluar en ese punto si está bien considerada su suposición, que hasta este punto podría estar bien considerada. Entonces ya tengo las volatilidades y con esto tengo las etapas mínimas. Entonces en Fenske son 6.6 etapas mínimas. Las voy anotando aquí porque después se me olvidan. Etapas mínimas Fenske son 6.6. Relación de reflujo creo que es el otro dato, es el otro que te piden. Te piden etapas mínimas, relación de reflujo y número de etapas teóricas. Entonces tengo que encontrar la relación de reflujo mínimo. Primeramente ocupo meter mi Q, que en este caso creo que era 0.42. Si no me acuerdo, me veo donde yo estoy calculando lo de Mercalli. Es 0.48. Entonces es 0.48. Siempre verifico los datos que estén dados. La volatilidad que voy a utilizar va a ser esta. Entonces la volatilidad del componente 1, la del 2 es 1 porque es el pesado, la del 3 no me importa. Entonces aquí lo voy a poner cualquier número porque no me importa. Yo puedo poner que si tuviera 3 componentes sí me importaría. En este caso no. Composiciones de alimentación son 0.5 y 0.5. Entonces debo encontrar una phi que pueda satisfacer que el lado izquierdo y el lado derecho debe ser igual a 1. Entonces voy a tratar de resolver este. Buscar objetivo, que esa celda de ahí sea 0 para cambiar el valor de phi. El valor de phi en este caso me da 1.31. Con ese valor de phi yo puedo calcular lo que corresponde a mi relación de reflujo mínimo, pero para eso necesito sustituir las composiciones de destilado, en este caso 0.80, 0.20. Entonces dice que mi relación de reflujo mínimo era 1.74. Me robaron la respuesta que había puesto aquí para Fenske. Bueno. Etapas mínimas. Fenske eran 6.6. Relación de reflujo tenía que ser por 3.2. Entonces es 3.2 por ese valor que me dio. Relación de reflujo en este caso va a ser 3.2 por este valor, 5.59. Da muy cercano. Y es lo que voy a hacer precisamente aquí.
a Gilligan le voy a poner esta relación de reflujo como valor numérico y esta es 3.2 por relación de reflujo mínimo. 5.59. Etapas mínimas, tengo que poner lo que me dio por las ecuaciones de Fensky. Con eso decíamos que me calcula una coordenada X, me calcula una coordenada Y, y después despejando me calcula una coordenada, en este caso me calcula cuánto vale mis etapas. Me salen 9 etapas. Voy a copiarlo. Son las etapas, que son los otros incisos. Lo que me pide y explique diferencias. Okay. Ah, mira, aquí lo había copiado. Y esto voy a poner FUG y esto voy a poner McCabe. En McCabe, para recordar, son 5.9, 10 etapas teóricas y mínimas 8. .9, 1.8, 8 etapas mínimas y este era 10, parece. No hay mucha diferencia realmente. Podemos calcular la diferencia porcentual, que podrá ser 100, que multiplica a esta menos esta entre McCabe. ¿Va? Que yo puedo poner, pues sí, 5% de diferencia, 2% de diferencia. La principal diferencia se da en las etapas mínimas y en las etapas teóricas, que es lo que influye en la curva de equilibrio. Entonces, la diferencia podría ser por los equilibrios. O sea, se da por cómo se consideran los equilibrios. Probablemente hay que tomar otra aproximación o valor de, en este caso, volatilidad relativa. Aunque parezca elevado la diferencia con en las etapas, es de 1 o 2 etapas, porque vean, aquí este es 6.6, fines prácticos 7, McCabe me dio 8, aquí es 8.5, fines prácticos 9, McCabe me dio 10. Entonces la diferencia no es tanto. Y en estos no hubo tanta diferencia. Ahora, ese es inciso. Comparación. Ahora determine la etapa de alimentación por Kilbride. Pues simplemente es ir metiendo los datos a lo que hicimos en FUG. Las etapas ya las puse referenciadas a lo que sale en Gilligan. Los flujos hay que tratarlos de cambiar porque se calcula diferente proporción de B entre D. Este B entre D lo puedo calcular aquí. Alimentación del ligero, 0.5. Alimentación del pesado, 0.5. Fondo del pesado, 0.9. Fondo del ligero, 0.1. Destilado del pesado, 0.8. Destilado del ligero,
punto 20. Punto 2. Vean, 10.20. Porque ligero sale 80% en este lado. Si se fijan que me había dado diferente, me ha dado signo negativo. Y por eso me doy cuenta. Si esto ya lo planteé bien, quiere decir que donde me equivoqué fue en la metida de datos. En este caso el valor del parámetro A da .70. Y la NR ya me da de 3.53. Es decir, me da que alimento en la etapa 4. Etapa 4. Acorde a Kirby. Si yo quisiera saber en qué etapa alimenté de acuerdo a McKay-Util, pues alimenté en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 también. Estoy alimentando. Entonces de ahí coinciden en este caso los dos. En la 3 y poquito más. Y creo que ya con esto quedaría en este caso resuelto el examen. Porque ya se explicó todo. Y puede haber quedado en orden. Simplemente aquí datos, le puedo poner datos y respuestas. Los dibujos de cómo fui resolviendo. En qué me basé los balances para que se pueda corregir en caso de necesario. Cómo hago la comparación de Fogg y McKay. Qué porcentajes son, que aunque son altos realmente no es tanto. Y alimento en tal etapa. El de Fogg lo puedo anexar como un anexo. Bueno, lo puedo poner como un anexo para que se verifiquen los datos que se están tomando. Entonces, pues hasta aquí quedó.